Hola, queridos hermanos. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes a través de este medio y compartir un poco algunas reflexiones sobre una doctrina central dentro de nuestras doctrinas como bautistas, que es el gobierno civil. Y me encantaría que esto no sea solamente un monólogo, sino que inspire para que en tu casa, con los tuyos, puedas discutir un poco sobre esta doctrina, reflexionar un poco y entender lo que Dios nos quiere decir a través de esta doctrina y también puntualizar muy bien lo que nosotros creemos y hemos decidido creer como bautistas, encontrándolo esto a través de la inspiración que recibimos y de las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y yo te invito a que en la próxima media hora tú puedas acompañarme en este recorrido en donde estudiaremos un poco sobre lo que es el gobierno, sobre lo que es el gobierno civil como concepto expresado en esta doctrina y también a la luz de las Sagradas Escrituras lo que Dios nos dice en relación con el gobierno y que esto constituye nuestra norma de fe y práctica relacionado con este tema en particular. Entonces te invito a que juntos iniciemos este viaje y primeramente me gustaría que definiéramos qué es el gobierno civil. Eh, el gobierno civil son las instituciones, normas y organismos que nos gobiernan, es decir, con las cuales tenemos una relación de supra a subordinación, nos gobiernan, nos mandan a las personas, se utiliza la palabra gobierno para referirnos a ese poder sobre las personas, pero también vemos que estas instituciones, normas y organismos administran, que es la palabra que se utiliza en relación a los bienes. De manera que si pensamos, por ejemplo, en el gobierno legal, en todas las instituciones políticas que nosotros tenemos, imagine usted en el gobierno del Estado, pues el gobierno del Estado de Coahuila gobierna a las personas, es decir, impone ciertas obligaciones a las personas, tanto físicas como morales, pero también administra los bienes que son propiedad del Estado, los bienes públicos, los parques, los recursos que provienen del cobro de impuestos, de derechos y de muchas otras cosas. Fíjense que gobernar viene de una palabra latina, gubernare sería la pronunciación más cercana a este latinismo, y originalmente significaba pilotar un barco. Y es una palabra que se tomó del griego kibernein, que es pilotar un navío o una nave. Y es precisamente gobernar. Esa expresa ciertamente el cómo se mueve un barco. Lo que nos gobierna es ese timonel que mueve el barco. En la vida necesitamos todos tener gobierno, no solo el gobierno civil o el gobierno político. En nuestra vida misma necesitamos tener gobierno sobre nosotros para poder dirigir el barco. Así como un barco se conoce el tamaño de un barco por la estela que va dejando en el mar, así también en las personas se conoce el tamaño de la persona a partir del carácter que va dejando, de la huella que va dejando para con sus semejantes. Entonces, ese dominio sobre el barco es precisamente la noción de gobernar. Ahora, ¿qué es el gobierno en nuestro país y con el sistema legal y jurídico que nosotros tenemos? Bueno, como seguramente tú ya sabes, en nuestro país existen tres órdenes de gobierno. Está primeramente a nivel federal, siendo el presidente de la República el jefe del poder ejecutivo a nivel federal y ese poder federal
está regido por lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y los reglamentos y decretos que se expiden. Igualmente, ese poder federal se divide para su ejercicio en tres poderes. El poder ejecutivo, que está encomendado a un presidente de la República, que actualmente en nuestro país es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Está el poder legislativo, que está depositado en el Congreso de la Unión, que en nuestro país tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados, que se integra por 500 diputados, y la Cámara de Senadores, que se integra por 128 senadores, y está el Poder Judicial, que se integra por el Tribunal Superior de Justicia, que a nivel nacional cuenta con 11 ministros. Pero ese poder federal también encuentra en su interior pues 32 poderes estatales, el poder de los estados, y en nuestro caso pues está regulado por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, por leyes estatales y por reglamentos y decretos que se emiten para conducir la vida y la actividad dentro de nuestro estado. También en los estados encontramos tres poderes. Hay igual un poder ejecutivo, que en el caso de nuestro estado se deposita en el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. En nuestro caso es el ingeniero Miguel Riquelme Solís. Hay un poder legislativo, que es el Congreso del Estado, el cual se encuentra constituido por una sola cámara, la Cámara de Diputados, y se tiene el Poder Judicial, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Y también al interior de los estados pues encontramos otra figura más de autoridad, que es la municipal. En esta figura municipal pues bueno, se cuenta con un poder ejecutivo que se considera lo que se llama el cabildo de los municipios. Y ese cabildo es presidido por el alcalde de cada uno de los municipios. Y al interior, bueno, si se fijan ahí ya no hay un poder legislativo o un poder judicial, todo se encuentra contenido dentro de ese mismo poder municipal, y en su interior pues se regula por los bandos de policía y buen gobierno o los reglamentos diferentes que existen. Por ejemplo, en el caso de nuestro municipio de Saltillo, pues contamos con reglamentos para regular el consumo y la distribución de alcohol, el reglamento de tránsito, que establecen diferentes disposiciones que tenemos que acatar y que velar porque se acaten. En un poco de teoría del Estado, te quiero decir que el Estado que expresa su soberanía a través del gobierno, el Estado se integra por cinco elementos. La población, el territorio, el fin público temporal, el régimen jurídico y el régimen político. Nosotros llamamos Estado precisamente al conglomerado de estos elementos y que existen como una figura jurídica que tiene soberanía. Por eso seguramente has oído hablar del Estado mexicano. ¿Por qué nos referimos al Estado mexicano? Nos referimos a todo México. Cuando los diferentes países reciben el nombre de Estado y no solamente las entidades federativas, aunque vemos que las entidades federativas, como el Estado de Coahuila, también tiene estos elementos. Y la población y el territorio son necesarias, no es indispensable. Puede darse el caso que un Estado no tenga territorio, como lo fue mucho tiempo el Estado de Israel, o puede darse el caso que un Estado no tenga población. Si se extermina toda su población, pues las obligaciones que tiene un Estado ante otros estados continúan.
Pero los que sí son esenciales es el fin público temporal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le interesa al Estado conseguir y la razón por la cual nos mantiene a todos juntos. Por ejemplo, cada uno de nosotros individualmente difícilmente podría tener acceso a los bienes que podemos tener gracias a vivir en sociedad. Eh, a lo mejor algunos de ustedes son muy diestros para la carpintería, yo no lo soy. Yo necesito buscar a una persona que domine el arte de la madera para poder construir un mueble. Pero también yo no tengo ningún conocimiento clínico o médico. Necesito buscar especialistas médicos que administren los medicamentos necesarios para poder mantener mi estado de salud. El Estado igualmente tiene ciertos fines. La seguridad es uno de ellos. La economía es uno de ellos. La seguridad social o que su sociedad pueda mantenerse con cierta salud, con ciertos derechos básicos. Ese es el fin público del Estado. También un régimen jurídico que son todas las leyes que existen, todas las disposiciones y las normas que tenemos, y finalmente un régimen político. Hay países en el mundo que son monárquicos, es decir, que tienen un rey, y hay países que son republicanos, como el caso nuestro, que tienen un presidente y representantes en su Congreso que son electos por su propia ciudadanía. Hay estados cuyo régimen político es democrático, en otros casos es autocrático, en fin. Y finalmente, recordar lo que ya habíamos analizado, se gobierna a las personas y se administra a los bienes. En este siguiente esquema podemos ver algo muy interesante. Imagina que tú eres ese punto rojo que se ve en el primer círculo. Ese punto rojo tiene un núcleo social cercano. Quizá es tu familia, pero al mismo tiempo formas parte de muchos otros. Tu trabajo, la iglesia, tu ciudad, a lo mejor algún club deportivo al cual perteneces, quizá a la porra de algún equipo de fútbol, quizá algún grupo de amigos que tengas y que gustes de pasar el tiempo tomando café con ellos. Todos esos son grupos sociales. Y en esos grupos sociales también hay controles formales establecidos, como por ejemplo en tu trabajo, tú firmaste un contrato laboral y en ese contrato laboral se establecían ciertas normas, la hora de tu entrada, la cantidad de días que ibas a trabajar, las funciones que ibas a desempeñar, y también se advertían algunas sanciones que ocurrirían si tú transgredes ciertas normas. Pero también hay ciertos controles informales que no tienen una forma objetiva. El contrato laboral tú lo puedes ver, físicamente existe, pero quizá hay ciertas características en tu centro de trabajo que se establece que cuando llegues saludas a todo mundo. Eso no está escrito en el contrato seguramente, pero tú lo haces porque es parte de los acuerdos que inconsciente o conscientemente o culturalmente tomaron en ese grupo social para poder llevar la fiesta en paz. Entonces, en una sociedad hay tanto controles informales como controles informales. Pero ahora veamos qué es lo que nos dice esta doctrina sobre el gobierno civil. Primero leemos que el gobierno civil existe por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. Ve qué interesante frase. Necesitamos gobernarnos en lo individual y cuanto más en lo social. Las consecuencias de una falta de gobierno son evidentes y por desgracia también son lamentables. Cuando no hay gobierno se le llama anarquía.
Hay vidas que no pueden gobernarse en lo individual, pero también hay sociedades que no acatan las disposiciones de un gobierno. Ve lo que nos dice la Biblia en el libro de Jueces 21-25, en un tiempo en el cual el pueblo de Israel no tenía rey, existían los jueces. Y ve lo que dice en ese versículo: en estos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en esos asegúnes, pues puede ser que no todos estemos de acuerdo. Y a mí me parece bien eh, poner música en mi casa a todo volumen a las 4 de la mañana que despierto. Y a lo mejor a mi vecino no le parece bien. Fíjate esta frase: el cristiano mantiene obligaciones espirituales relacionadas con Dios y que son íntimas de nuestra naturaleza personal. Pero también tenemos obligaciones individuales relacionadas con nuestro cuerpo. También tenemos obligaciones familiares relacionado con los nuestros y con el gran tesoro que Dios nos ha dado al formar parte de una familia. También tenemos obligaciones eclesiásticas relacionadas con ese grupo social que llamamos iglesia. También tenemos obligaciones sociales que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestro estado, con nuestro país. Y también tenemos obligaciones mundiales que tienen que ver con nuestra calidad de ser humano, pero también que tienen que ver con ese compromiso de la gran comisión y de evangelismo que debemos llevar a todo el mundo. Finalmente, te quiero decir que el gobierno civil establece disposiciones y responsabilidades políticas, legales, cívicas, morales y éticas. Fíjate que nuestra doctrina habla del gobierno civil, no solamente del gobierno, porque el gobierno, como ya lo estudiamos, ese es el gobierno político y jurídico. Pero el gobierno civil es el gobierno de la sociedad. Es decir, aquí también se incluyen, por ejemplo, las disposiciones propias de tu profesión, los códigos de ética, se incluyen los reglamentos de las asociaciones en las cuales perteneces, en algún club social, en algún club deportivo, eh, las disposiciones que tú aceptas. Por ejemplo, cuando entras a un cine, hay ciertas disposiciones en un cine que se espera que la gente acate. Antes de la película, ¿recuerdas ese anuncio que dice: por favor, guarda silencio, apaga tu celular, ponlo en modo de silencio? Esas no son disposiciones legales que encontremos en alguna ley o en alguna legislación aplicable, pero forman parte de un gobierno de la sociedad que está reunida en ese momento. La Biblia y la doctrina cristiana han inspirado muchas estructuras de gobierno y teorías políticas. El libro de Levítico, que es una compilación de leyes, por cierto, muchas de ellas relacionadas con la salud y con la higiene, como durante esta contingencia estamos viviendo, pero ha inspirado a muchas otras escuelas políticas, como los estoicos, aquellos filósofos griegos que enseñaban en las escaleras, que se llamaban estoas, por eso recibían el nombre de estoicos, y que ellos decían que las normas y las leyes debían seguir una estructura divina. Hans Kelsen, que estableció la jerarquía de las normas y que seguramente los abogados conocen muy bien, que hablaba de la Constitución, las leyes federales, los reglamentos y las disposiciones administrativas, está basado en aquel versículo de Juan 1. En el principio era Dios
y el Verbo se hizo carne. La norma suprema, logos teios, y la norma al alcance de los hombres, logos spermaticus, o la carne del Hijo de Dios. Corrientes políticas como la democracia cristiana, que es una forma de gobierno donde el Estado debe suplir las deficiencias de otras estructuras sociales. Por ejemplo, si un niño no puede tener a sus padres que velen por él, el Estado debe proveerle a través de un orfelinato una correcta educación. Si la escuela no puede organizarse para dar educación a los hijos, el Estado debe proveer escuelas del Estado o escuelas públicas que puedan suplir esa necesidad. Incluso la misma división de poderes de Montesquieu, que divide a los poderes, como ya vimos, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues es muy interesante el versículo 22 de la profecía de Isaías en el capítulo 33, donde ya hay una división de poderes en los tiempos del profeta Isaías. Porque Isaías dice, porque Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Siglos antes de que el mundo contemporáneo entendiera que la división de poderes y el contrapeso de poderes persigue estas tres funciones políticas, ya la Biblia nos daba ejemplo de esa estructura. El gobierno civil es de Dios, y dice en Romanos 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El gobierno civil es de Dios. Dios mismo nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Debemos reconocer que Dios ha establecido y obra por medio de las autoridades. Daniel capítulo 2 versículos 20 y 21 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero también Salomón, en Proverbios capítulo 8, versículos 15 y 16, establece, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces la autoridad ha sido establecida por Dios. El gobierno civil es de Dios. Somos hijos de un Dios disciplinado, que gusta del orden, que gusta de los procesos, y a lo largo de su obra, y cuando nos maravillamos de las cosas que Él ha hecho, encontramos procesos y disciplina. Los bautistas creemos que el gobierno civil existe por disposición divina para los intereses y el buen orden de la sociedad humana. También creemos que por los magistrados, es decir, por todas las personas que estén en autoridad, debemos orar y los debemos honrar en conciencia y obedeciéndoles. Es decir, la honra que nos pide es en conciencia y se expresa a través de la obediencia. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 2, establece, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos obedecer en todas aquellas cosas que sean dignas de nuestro testimonio. Pero fíjense cómo, excepto en aquellas cosas que sean opuestas a la voluntad del Señor, que es el único dueño de la conciencia y príncipe de los reyes de la tierra. Gracias a Dios tenemos un país en el cual hay libertad de conciencia. Pero ¿qué pasaría cuando el propio gobierno, en un ejercicio de soberbia y de una falta de respeto a la dignidad final de las personas, y no se diga más que a Dios, nos piden cosas que son opuestas a lo que Dios nos pide a nosotros? Hechos 5:29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo 22:21 dice: le dijeron, de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que nos encontramos aquí es el compromiso de siempre velar por cumplir la voluntad del Señor. Pero vemos que el cumplimiento de esa voluntad del Señor está en ese respeto al gobierno. Mira, nos encontramos en un momento, en una contingencia sanitaria donde las autoridades han establecido por una disposición jurídica y política que nos encontramos en una fase 2 de esta contingencia sanitaria, con lo cual las reuniones están prohibidas. Hemos dejado de celebrar el culto público dentro de nuestro templo, pero tenemos la posibilidad de seguir rindiendo nuestra alabanza y nuestra adoración a través de un culto individual, en lo más íntimo de nuestras familias. ¿Se fijan cómo seguimos cumpliendo la voluntad del Señor? Pero también estamos dando ejemplo y testimonio de ser respetuosos de lo que en este momento el sector público nos pide. Debe haber independencia de acción entre el Estado y la Iglesia, siendo cada cual útil e importante en su lugar. En nuestro país hay una separación entre las iglesias y el gobierno. Recientemente se ha modificado, gracias a Dios, el reglamento de la Secretaría de Gobierno, la cual ha permitido que las asociaciones religiosas puedan participar en la reconstrucción del tejido social. Hoy como nunca tenemos una oportunidad de, como iglesia, aportar soluciones, acciones y estrategias para reconstruir lo lastimado que se encuentra el tejido de nuestra sociedad. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, y de ello Pablo, a través de la epístola a los Romanos, capítulo 13 del 1 al 8, nos da las normas y disposiciones que Dios quería que nosotros supiéramos, reconociendo que quienes están en el poder llegaron porque Dios así lo permitió. Fíjate lo que dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pero los cristianos también debemos hacer siempre lo correcto, dando un buen testimonio. Romanos 13:3 afirma: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, sujetándose no por temor al castigo, sino por temor a Dios. Fíjate lo que dice Romanos 13:5: por lo cual es necesario estarle sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí viene una maravilla de cómo la Biblia es una norma de conducta útil para todos los tiempos. Hace un par de años comenzó en boga y en moda de todos los politólogos esta llamada cultura de la legalidad. Trabajar para que dentro de las ciudades la gente respete la norma, no por el castigo, sino porque son conscientes que vale la pena respetar la norma. Es decir, ¿qué pasa si el semáforo está en rojo? Son las 4 de la mañana. No hay nadie más en la ciudad. Estás solo en tu carro en un cruce y el semáforo está en rojo. ¿Te cruzas? No viene nadie. Volteas a todos lados y no hay nadie. Pero el semáforo te indica que debes tener alto. Mucha gente cruzaría. ¿Qué pasa si son las 4 de la mañana, estás solo toda la ciudad, estás en tu carro justo enfrente de un semáforo en rojo, pero abajo de ese semáforo está una patrulla? ¿Cruzarías o no cruzarías? ¿Te fijas cómo mucha gente reacciona a cumplir la ley porque está la autoridad? Sería imposible que exista un policía para cada mexicano en este país. Sería imposible que puedan el sistema de administración tributaria o la Secretaría de Hacienda, que pueda estar fiscalizando a todos los ciudadanos para que paguen sus impuestos. Es imposible. Entonces la cultura de la legalidad es lo que está inspirando para que las ciudades logren que sus ciudadanos cumplan la ley sin la sanción, porque la sanción cuesta dinero. Y fíjate cómo la Biblia ya lo enseñaba. Debemos pagar impuestos, como lo dice Romanos 13:7. Debemos procurar no contraer deudas o pagando las que se tienen. Y fíjate qué hermoso, considerándonos deudores de amor de todos nuestros prójimos. Y dice Romanos 13:8 en su parte B, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Finalmente, debemos ser ejemplo de orden, organización, disciplina y servicio social. Porque ante el Estado nos unen tres elementos. Nos une un nexo antropológico, porque somos seres humanos y nuestro instinto es gregario. Nos gusta vivir en sociedad y quizá lo estás valorando durante esta contingencia y extrañas estar con tus amigos, con tus amados, con tus hermanos, extrañas estar con tu familia en pleno. Pero también hay un vínculo teológico que nos lleva a relacionarnos con la sociedad, porque Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de otros. No nos ha pedido que vivamos aislados, nos ha pedido que seamos luz para otros. Y finalmente tenemos un deber de caridad o de amor para con los demás. Y es precisamente ese amor lo que nos va a inspirar a cumplir esa ley, a ser ejemplo de orden, de organización, de disciplina y de servicio social. Se ha hecho una mala costumbre entre algunos de evadir impuestos, vivir en unión libre, hablar mal de gobierno. Fíjate lo que dice Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Lamentablemente ha aumentado en nuestra sociedad la crítica, producto de la hiperconectividad que tenemos. Nos encontramos hiperinformados y normalmente si das un
un breve vistazo a tus redes sociales, te vas a dar cuenta que en su mayoría son mensajes de crítica, de burla, y son mensajes que no edifican. Una encuesta reciente realizada en Estados Unidos hablaba que en 1950 el 5% de los americanos no permitirían que su hija o su hijo casara con una persona que fuera militante del partido opuesto al cual ellos participaban. Eso en 1950, el 5%. Realizaron nuevamente esa encuesta en el 2010 y la cifra aumentó al 40%. Eso quiere decir que hoy por hoy somos más radicales, somos más aversivos, y parece que es una tendencia esta habladuría negativa. Negarse a cumplir con el servicio militar o olvidarse de orar por los gobernantes. Pero te quiero dejar con algunas preguntas de reflexión para que tú evalúes cómo está tu relación con el gobierno civil. ¿Cómo están las banquetas de tu casa? ¿Te has dado cuenta que en la calidad que tenga nuestra banqueta expresamos el amor por nuestros prójimos? Si tu banqueta tiene los suficientes hoyos para que se caiga cualquier persona, quiere decir que no te importa el transeúnte que pasa por ahí. ¿Cómo conduces tu carro? ¿Lo conduces a la defensiva o a la ofensiva? En tu trabajo, ¿eres imprescindible? Porque la Biblia te exige ciertas normas de conducta que para el ojo humano se vuelve imprescindible. ¿Tu palabra lleva la paz? ¿Tu palabra es como la sal que se vuelve deliciosa al ser escuchada? ¿Qué opinan de ti tus vecinos? ¿Te extrañarán tus vecinos? ¿O simplemente no te conocen? ¿Cuál es tu reacción ante un policía? ¿Emites tu voto? ¿Participas como ciudadano? ¿Te interesas por los temas en los cuales puedes proponer y hacer un cambio para la vida de nuestra ciudad? ¿Estás siendo responsable con otros en esta contingencia sanitaria? ¿O simplemente estás saliendo como si no significara ningún riesgo y saludando a todo mundo o acercándote a la gente? Ahí estás siendo irresponsable. Y finalmente, actualmente, ¿estás orando por el gobierno o lo estás criticando? ¿Estás criticando las medidas que está tomando? ¿O estás doblando tu rodilla en medio de este desierto y de esta crisis y le estás pidiendo a nuestro Dios que dé de su sabiduría en estos difíciles momentos, que dé de su luz y de su fortaleza a todos los que tienen que tomar decisiones? Porque hoy estamos atravesando desiertos como planeta entero. La sociedad entera está sufriendo no solo el miedo de la enfermedad, sino también la incertidumbre de la economía. Y son los líderes que Dios ha permitido que vivan este episodio quienes habrán de tomar las decisiones. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Criticándole, mostrando que si tú estuvieras en su lugar harías las cosas mejor? ¿O estás orando con todo tu corazón para que tomen las decisiones suficientes y puedan cambiar nuestro entorno? Yo espero que tu respuesta haya sido afirmativa y que estés orando por ellos en este momento de crisis. Porque como bautistas
no solo creemos en el gobierno civil que es puesto por Dios, sino somos ejemplo ante todos los demás. Y sabemos que nuestro Dios, quien está en control de todo, quien ha puesto a las autoridades actuales, se agrada de escuchar nuestra oración. Inspira a tu familia, a tus amados, a todos con los que tienes contacto, para que hoy nosotros seamos ejemplo de responsabilidad y de amor y apoyo por nuestros gobernantes. Que Dios te bendiga y te guarde, y que en estos momentos la paz de Dios esté contigo. Permíteme hacer una oración para terminar con esta clase. Gracias, Dios, porque podemos aprender tantas y grandes cosas a partir de tu palabra, y porque nos has dado el privilegio de constituirnos como una iglesia que ha sabido escribir las diferentes normas de conducta y principios que caracterizan nuestro credo. Gracias, Dios, porque nos has puesto un gobierno que nos ha dado ciertas libertades. Gracias, Dios, porque has puesto gobierno sobre nuestra vida y en diferentes instancias en las cuales nos movemos. Y te queremos pedir que tú nos ayudes y nos inspires a ser ejemplo para otros. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta crisis que estamos viviendo, tú estás con nosotros. Estás fortaleciendo las familias del mundo. Estás viviendo en los hogares de este planeta, Señor. Y gracias porque nuestra vida no es solo más que el peregrinar entre una oración presentada y una oración conquistada. Y porque aunque hemos vivido en desierto, Señor, en tu Biblia se nos habla de que fuimos llamados a atravesar desiertos. Y atravesaremos este desierto, Señor, y seguramente saldremos de él mejor que como entramos. Gracias, Dios, por esta clase y por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.